El polvo flotaba en el aire como un veredicto esperando ser leído. Sarah McKenna estaba de pie en el centro de la calle principal de Redemption, con las manos atadas con una áspera cuerda de cáñamo que ya comenzaba a rozarle y lastimar sus muñecas. El sol de la tarde caía implacable sobre la multitud reunida, pero ella sentía frío por dentro, un entumecimiento que nada tenía que ver con la temperatura y todo que ver con el odio reflejado en los rostros que la rodeaban. «Ladrona», gritó alguien desde la multitud, y la palabra se propagó entre los presentes como una piedra lanzada a aguas tranquilas, creando ondas de ira y repulsión. Sarah mantuvo la barbilla en alto, negándose a darles la satisfacción de verla quebrarse. Había sobrevivido demasiado en sus 26 años como para derrumbarse ahora, incluso si la injusticia de este momento dolía más que cualquier herida que hubiera sufrido. El Sheriff Callahan se encontraba en los escalones de madera de su oficina, su rostro curtido mostrando el peso de su posición. No era un hombre cruel, lo sabía Sarah, pero sí práctico, y en un pueblo como Redemption, la practicidad a menudo significaba ponerse del lado de quienes tenían más dinero y las voces más fuertes. La familia Wallace tenía ambos. «Las pruebas son claras», dijo Callahan, su voz resonando entre la multitud silenciosa. $300 desaparecieron de la caja fuerte del rancho Wallace, y la señorita McKenna fue la única persona que tuvo acceso a la casa esa noche. Ella estaba cuidando a la señora Wallace durante su enfermedad. «No tomé nada», dijo Sarah, con voz firme a pesar de que sus piernas temblaban. «Estaba cuidando a una mujer enferma, nada más». Thomas Wallace se abrió paso entre la multitud, su caro traje destacándolo entre los hombres y mujeres trabajadores de Redemption. Su rostro estaba rojo de ira, o quizás solo por el esfuerzo del calor. «Mi madre confiaba en ti», escupió. «Te dejamos entrar en nuestra casa, te pagamos bien por cuidarla, y así nos pagas. ¿Robándonos mientras ella yacía moribunda?». La multitud murmuró en acuerdo, y Sarah sintió el lazo apretarse alrededor de su futuro, si no alrededor de su cuello aún. En los pueblos fronterizos, los ladrones eran castigados severamente. Podría evitar el ahorcamiento por ser mujer, pero la prisión era casi una sentencia de muerte. Perdería todo, el pequeño terreno que había ahorrado durante años para comprar, el jardín que había plantado, el sueño de construir algo duradero en este país tan duro. «No tomé su dinero», repitió, más fuerte esta vez. «Alguien más debe haber», «No había nadie más», interrumpió Wallace. «Mi madre lo dijo ella misma antes de morir. Estuviste sola con ella toda la noche». El corazón de Sarah se hundió. La señora Wallace había estado delirando por la fiebre esa noche, apenas consciente, pero trata de explicarle eso a un hijo cegado por el dolor y la codicia. La anciana había sido amable con Sarah, le había hablado como a un igual y no como a una empleada, y ahora incluso ese pequeño consuelo se estaba utilizando como evidencia en su contra. El Sheriff Callahan aclaró su garganta. «Me temo que sin evidencia en contrario, no tendré otra opción que, esperen». La voz era baja, casi vacilante, pero cortó el ruido de la multitud como un cuchillo. Las cabezas se giraron, los cuellos se estiraron, y Sarah se encontró mirando a un hombre que apenas reconocía. Estaba al borde de la reunión, aún cubierto de polvo del camino, con el sombrero echado sobre el rostro. Era alto y delgado, con el aspecto curtido que da vivir muchos años bajo un cielo implacable. «Dije que esperen», repitió el hombre, dando un paso adelante. Cuando se movió a la luz del sol, a Sarah le faltó el aire. Lo reconocía, o al menos recordaba haber atendido a alguien que se parecía a él, aunque los detalles eran confusos, perdidos entre un borrón de otros enfermos y heridos que había cuidado durante los años.
¿Y quién es usted?, preguntó Callahan, su mano descansando casualmente sobre la pistola en su cadera. Los extraños en Redemption eran comunes, pero quienes se involucraban en asuntos de justicia local eran vistos con sospecha. Me llamo Jacob Thorne, dijo el hombre, quitándose el sombrero para revelar un rostro que había visto su cuota de problemas. Una cicatriz recorría su mejilla izquierda, blanca contra su piel oscurecida por el sol, y sus ojos mostraban el tipo de cansancio que proviene de cargar recuerdos pesados. He venido desde Texas, escuché sobre esta situación en el salón. Pensé que mejor hablo antes de que una mujer inocente pague por algo que no hizo. Thomas Wallace avanzó, su rostro se tornaba púrpura. Esto no es asunto suyo, extraño. Sabemos lo que pasó aquí. ¿Lo saben? La voz de Jacob era suave, pero con acero debajo. Porque desde donde estoy, parece que todos están demasiado rápidos para condenar a una mujer que no ha hecho más que ayudar a la gente de este pueblo. Es una ladrona, gritó alguien desde la multitud. Jacob giró lentamente, barriendo con la mirada a los presentes. Yo daré testimonio, dijo con claridad. Me salvó la vida. La multitud estalló en murmullos confundidos. Sarah lo miraba, con la mente acelerada. Había atendido a tantas personas, fiebres, heridas de bala, huesos rotos, enfermedades de todo tipo. La frontera era dura, y los médicos escasos. Había aprendido las artes curativas de su madre, que las aprendió de su madre antes que ella. Una larga línea de mujeres que entendían que la supervivencia a veces dependía del conocimiento de hierbas y remedios que los médicos sofisticados del este desestimaban como medicina popular. Explíquese, exigió Callahan. Jacob se acercó a Sarah, sus ojos encontrándose por un momento. En esa breve conexión, ella vio algo, quizás un ruego de confianza, o una disculpa por lo que estaba a punto de revelar. Hace 3 años, comenzó, su voz adoptando el ritmo de un hombre contando una historia que había guardado por demasiado tiempo. Yo era otra persona. Cabalgaba con una banda desde Kansas, me creía fuerte, pensaba que el mundo me debía algo. Asaltamos un banco en un pueblo llamado Silverton y las cosas salieron mal. Muy mal. La multitud estaba completamente en silencio ahora, pendiente de cada palabra. Incluso Thomas Wallace parecía momentáneamente paralizado por la quietud. Recibí un disparo, continuó Jacob, llevando inconscientemente la mano a su costado. Justo aquí. La banda me dejó morir en un barranco a unas 10 millas del pueblo. Estuve tendido allí durante 2 días, con fiebre que me consumía, seguro de que iba a morir y tal vez pensando que lo merecía. Entonces ella me encontró. Señaló a Sarah, quien sintió que sus propios recuerdos comenzaban a despertar, piezas de un rompecabezas empezando a encajar. El hombre en el barranco, más muerto que vivo, el desesperado viaje para llevarlo a su cabaña, las semanas de fiebre e infección. Estaba fuera de mí la mayor parte del tiempo, dijo Jacob. Pero recuerdo su voz, recuerdo que me decía que iba a vivir, que no me dejaría morir sin importar cuánto luchara. Recuerdo cómo se levantaba noche tras noche, cambiando vendajes, obligándome a beber agua cuando la fiebre era tan fuerte que no sabía dónde estaba el cielo ni el suelo. Sarah recordó ahora, claramente. Lo había encontrado mientras recolectaba hierbas en las colinas y de alguna manera logró ponerlo sobre su mula y llevarlo de vuelta a su pequeña cabaña. Había debatido dejarlo a su suerte, claramente era un criminal, incluso había murmurando confesiones en sus sueños febriles, pero algo en ella se negó a permitir que un ser humano muriera si podía evitarlo. Cuando finalmente recobré suficiente conciencia para entender dónde estaba, continuó Jacob, me di cuenta de lo que me había convertido.
Esta mujer volvió a señalar a Sarah, no me conocía de nada, no sabía si era un buen hombre o un mal hombre, pero aún así me salvó. Más que eso, cuando estuve lo suficientemente bien para irme, me dio dinero. Sus propios ahorros, tal vez $50, suficiente para empezar de nuevo en otro lugar. Me dijo que todos merecen una segunda oportunidad, que a veces la gente simplemente pierde el rumbo, pero que siempre puede encontrarlo de nuevo. Las lágrimas corrían por el rostro de Sarah ahora, aunque no hizo ningún movimiento para secarlas. Había olvidado haberle dado ese dinero, o quizás había elegido no recordarlo. Era casi todo lo que tenía en ese momento, tomado de la pequeña lata que mantenía enterrada bajo el suelo, pero ¿de qué sirve el dinero si tu alma está vacía? Tomé ese dinero, dijo Jacob, con la voz quebrándose un poco, y me fui a Texas. Conseguí trabajo honesto en un rancho, aprendí a vivir bien, aprendí a mirarme al espejo otra vez. Todo lo bueno en mi vida estos últimos 3 años, se lo debo a ella. Esa es una historia conmovedora, dijo Thomas Wallace, recuperando la compostura, pero no demuestra que no nos haya robado. ¿No lo demuestra? Jacob se volvió a enfrentar a Wallace directamente. ¿Acusa a una mujer que dio sus últimos $100 a un extraño moribundo de robarle 300? ¿Una mujer que ha pasado toda su vida ayudando a otros, pidiendo apenas suficiente para mantenerse alimentada? ¿Eso le parece lógico? Las pruebas, comenzó Wallace. Al diablo con sus pruebas, interrumpió Jacob, y varias personas en la multitud jadeaban por su lenguaje. Sé algo sobre el crimen, sobre ladrones y mentirosos, y les digo que ella no es ninguno de los dos. Si el dinero desapareció de su casa, alguien más lo tomó. Tal vez deberían mirar un poco más cerca de casa antes de destruir la vida de una mujer inocente. La implicación flotaba en el aire como humo. Sarah vio cómo varias personas de la multitud comenzaron a mirar a Thomas Wallace con nueva sospecha. Era bien sabido que tenía deudas de juego en el pueblo vecino, que su padre lo había excluido del negocio familiar por malas decisiones. Podría haber tomado el dinero él mismo y culpar a Sarah para encubrir su propio robo. El sheriff Callahan no era tonto. Sarah vio cómo la comprensión se reflejaba en su rostro curtido, viéndolo reevaluar la situación con nuevos ojos. Señor Wallace, dijo lentamente, quizá deberíamos tener una conversación más privada sobre este asunto. Señor Thorne, ¿estaría dispuesto a jurar lo que ha dicho aquí en capacidad oficial? Juro hacerlo ante cualquier juez que desee nombrar, dijo Jacob con firmeza. El ánimo de la multitud estaba cambiando, Sarah podía sentirlo. La sed de sangre que había ido creciendo se disipaba como niebla matinal bajo el sol. La gente murmuraba entre sí, lanzando miradas de duda a Thomas Wallace, recordando quizás todas las veces que Sarah les había ayudado a ellos o a sus familias, pidiendo poco a cambio. Esto es ridículo, protestó Wallace, pero su voz había perdido seguridad. ¿Van a creer la palabra de un criminal confeso sobre un hombre reformado?, interrumpió Callahan, cuyo testimonio genera una duda razonable. Así funciona la justicia, señor Wallace. No colgamos a la gente solo por sospecha. Bajó los escalones y se acercó a Sarah, sacando un cuchillo de su cinturón para cortar sus ataduras. Señorita M.C. Kenna, le pido disculpas por esta prueba. Está libre de irse. Cuando la cuerda cayó de sus muñecas, Sarah sintió que sus rodillas flaqueaban. Manos fuertes la sostuvieron, las manos de Jacob, y la ayudaron a mantenerse de pie. Miró hacia él, este extraño que no era extraño, este hombre que había viajado tanto para hablar verdades que podrían haberle costado su propia libertad. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué regresaste?
El rostro marcado de cicatrices de Jacob se suavizó en algo parecido a una sonrisa. Ya te lo dije. Me salvaste la vida. Pensé que ya era hora de devolverte el favor. Además, añadió en voz baja, solo para que ella escuchara, me dijiste que todos merecen una segunda oportunidad. Pareció justo asegurarme de que tú obtuvieras la tuya. La multitud comenzaba a dispersarse, la gente regresando a su vida diaria, la emoción había terminado. El sheriff Callahan escoltaba a un Thomas Wallace protestando hacia su oficina, prometiendo una investigación completa sobre el dinero desaparecido. Sarah sabía que de alguna manera, de alguna forma, la verdad saldría a la luz ahora que la gente hacía las preguntas correctas. Se quedó allí, en la calle polvorienta, con Jacob, sin hablar durante un largo momento. Finalmente encontró su voz. Ese dinero que te di, era todo lo que tenía. Lo sé, dijo él. Por eso te lo devuelvo. Metió la mano en el bolsillo y sacó una bolsa de cuero, presionándola en sus manos. Con intereses. Me fue bien en Texas, y siempre quise devolvértelo. Solo me tomó un tiempo reunir el valor de volver a estos lugares. Sarah abrió la bolsa y jadeó. Había fácilmente $500 dentro, quizá más. No puedo aceptar esto, empezó a decir, pero Jacob cerró sus dedos alrededor de la bolsa. Ya lo hiciste una vez, le recordó. Invertiste en un forajido inútil y lo convertiste en un hombre decente. Considera esto tu retorno de inversión. Su expresión se volvió seria. Escuché en el salón que has estado intentando comprar la antigua propiedad de Patterson, la que tiene buenos derechos de agua. Esto debería ser suficiente para lograrlo, y todavía sobra bastante. No sé qué decir, susurró Sarah, abrumada por el repentino cambio en su fortuna. Hace menos de una hora, había estado enfrentando prisión o algo peor. Ahora estaba al borde de finalmente alcanzar el sueño por el que había trabajado durante tantos años. Dime que me dejarás ayudar a arreglar esa propiedad, sugirió Jacob. Soy bastante hábil con un martillo, y estaba pensando que quizá Texas no es donde quiero estar después de todo. Un pueblo como Redemption podría usar un buen carpintero, y yo podría usar, hizo una pausa, buscando palabras, podría usar una razón para quedarme en un lugar. Una buena razón. Sarah lo miró realmente por primera vez. Vio más allá de la cicatriz y el polvo del camino al hombre que había debajo, un hombre que había sido roto y rehecho, que había viajado cientos de millas para pagar una deuda de honor, que había arriesgado su propia libertad para salvar la suya. Vio la soledad en sus ojos que igualaba la suya, y una posibilidad que la asustaba y la emocionaba por igual. Podría usar ayuda, admitió ella. Y Redemption podría usar más hombres buenos dispuestos a defender lo correcto, incluso cuando es difícil. Extendió la mano. Socios, Jacob tomó su mano, su palma callosa cálida contra la de ella. Socios, asintió, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental, pintando el cielo de tonos dorados y naranjas, permanecieron juntos en medio de aquella calle polvorienta, dos personas que se habían encontrado en las circunstancias más improbables. El pueblo de Redemption cumplió con su nombre ese día, ofreciendo segundas oportunidades tanto a una mujer injustamente acusada como a un hombre que buscaba redimirse de su pasado. En los meses siguientes, Sarah compró la propiedad de los Patterson y, con la ayuda de Jacob, la transformó no solo en un hogar, sino en una casa de sanación donde cualquiera que necesitara atención podía recibirla, sin importar su capacidad de pago. Jacob demostró ser tan hábil con la carpintería como decía, construyendo ampliaciones para acomodar el flujo constante de pacientes, corrales resistentes para los animales y muebles que durarían generaciones.
La verdad sobre el robo de Thomas Wallace salió a la luz en pocas semanas. Él había tomado el dinero para pagar sus deudas de juego y asumió que la culpa recaería naturalmente sobre la empleada. Abandonó el pueblo en desgracia, y la herencia de su madre finalmente pagó a Sarah una suma generosa en compensación, aunque ella se negó a presentar cargos. Algunas personas no podían entender su misericordia, pero Jacob sí. Él entendía que aferrarse a la ira era como beber veneno esperando que otra persona muriera. A medida que pasaban las estaciones y los años, la casa de sanación se convirtió en un pilar de la comunidad de Redemption. Sarah y Jacob se casaron en una ceremonia sencilla bajo el árbol de álamo junto al arroyo que atravesaba su propiedad. Nunca tuvieron hijos propios, pero tocaron innumerables vidas, sanando cuerpos y, a veces, aún más importante, sanando espíritus. La gente de Redemption contó su historia durante generaciones. La mujer falsamente acusada y el cowboy silencioso que se atrevió a defenderla. Se convirtió en una parábola sobre juicio y misericordia, sobre el poder de las segundas oportunidades, sobre cómo un acto de bondad podía repercutir a lo largo del tiempo de formas imposibles de predecir. Sarah conservó la cuerda que la había atado, no como recordatorio de la injusticia, sino como símbolo de liberación. Colgaba en su sala de sanación, y cuando los pacientes preguntaban por ella contaba la historia. No para glorificar su propio sufrimiento, sino para recordarles que nuestros momentos más oscuros suelen preceder a nuestras mayores transformaciones, que a veces las personas que salvamos terminan salvándonos a nosotros a cambio. En las cálidas noches de verano, se podía encontrar a Sarah y Jacob sentados en el porche de su casa, viendo el sol ponerse sobre la tierra que habían construido juntos. No hablaban mucho en esos momentos. Habían aprendido que algunas verdades van más allá de las palabras, que la compañía tiene su propio lenguaje. Pero a veces Sarah extendía la mano y tomaba la de Jacob, y él la apretaba, y en ese simple gesto estaba todo lo que necesitaba decirse sobre el deber y el honor, sobre la deuda y la redención, sobre el tipo de amor que crece no de la pasión, sino del respeto mutuo y el propósito compartido. La frontera era un lugar duro, implacable con la debilidad e intolerante al fracaso. Pero también era un lugar donde las personas podían reinventarse, donde el pasado no tenía que definir el futuro, donde una mujer falsamente acusada y un hombre en busca de redención podían encontrarse y construir algo duradero. Cuando caía la noche y las estrellas surgían en el vasto cielo occidental, su luz alcanzando distancias imposibles para tocar la tierra abajo, Sarah pensaba en todas las decisiones que la habían llevado a ese momento. La decisión de salvar a un extraño moribundo en un barranco. La elección de darle sus últimos dólares a alguien que podría desperdiciarlos. La determinación de mantenerse firme frente a la acusación falsa. Cada decisión parecía pequeña en su momento, incluso insignificante, pero juntas habían tejido un tapiz de una vida bien vivida, y en la oscuridad a su lado, Jacob pensaba en la mujer que se negó a dejarlo morir, que vio algo digno de salvar en un forajido roto y le dio la oportunidad de demostrar que tenía razón. Pensaba en el día que casi no regresó a Redemption, casi convenciéndose de que su deuda estaba pagada simplemente al vivir una vida honesta. Pero algo lo había traído de vuelta, algún sentido de que la historia no había terminado, que quedaba más trabajo por hacer. Estaba agradecido de haber escuchado esa voz. Agradecido de haber dado un paso al frente cuando hacerlo podría haberle costado todo. Porque la vida que habían construido juntos valía cualquier riesgo, cualquier sacrificio. Era prueba de que la redención no era solo el nombre de un pueblo, sino una promesa disponible para cualquiera lo suficientemente valiente para alcanzarla. El viento se levantó, llevando consigo el aroma de la salvia y de lo posible, y a lo lejos, un coyote aulló a la luna creciente. Era el sonido de lo salvaje, de los espacios indómitos y los futuros inciertos,
pero Sarah y Jacob habían aprendido a no temer a la incertidumbre. Habían aprendido que a veces las cosas más hermosas de la vida vienen envueltas en pruebas y dificultades, que el tesoro a menudo aparece en los paquetes más improbables. Al levantarse para entrar, Sarah se detuvo y miró la tierra extendida frente a ellos, la casa de sanación donde los milagros ocurrían a diario, los corrales que albergaban caballos que llevarían esperanza a ranchos lejanos, el jardín que proveía tanto comida como medicina, el arroyo que cantaba su canción interminable de continuidad y cambio. Todo ello nacido de un único acto de misericordia ofrecido sin esperar nada a cambio. ¿Alguna vez te preguntas, le preguntó a Jacob, qué habría pasado si no te hubiera encontrado aquel día? Jacob consideró la pregunta y luego negó con la cabeza. No tiene sentido preguntarse por caminos no tomados. Estamos aquí ahora, y eso es lo que importa. Además, añadió con una leve sonrisa, algo me dice que habrías encontrado otra manera de cambiar el mundo. Así eres, Sarah rió, un sonido que se extendió por la tranquila noche. Y tú habrías encontrado tu propio camino hacia la redención. Así eres tú. Se quedaron juntos en la puerta, silueteados por la luz de las lámparas del interior, dos almas que se habían encontrado contra todo pronóstico y habían construido algo hermoso de las cenizas de sus pasados separados. El pueblo los llamaba socios, los llamaba sanadores, los llamaba ejemplo de lo mejor que la humanidad podía ofrecer, pero ellos sabían que la verdad era más simple y profunda que cualquier etiqueta. Eran dos personas que habían aprendido que salvar la vida de alguien más era a menudo la forma más segura de salvar la propia, que la misericordia dada era misericordia de vuelta, que los lazos forjados en el fuego y la prueba eran más fuertes que los formados en la comodidad y la facilidad. Al cerrar la puerta contra la noche del desierto, lo último visible era la cuerda colgada en la pared, un testimonio de la injusticia superada y la verdad triunfante. Servía como recordatorio a todos los que la veían de que, no importa cuán oscuro sea el momento, no importa cuán segura sea la derrota, el coraje y la integridad siempre encontrarán voz. A veces esa voz era fuerte y desafiante, pero otras veces era silenciosa, casi vacilante, dando un paso al frente en el momento crucial para decir simplemente, testificaré. Ella salvó mi vida, y al final, esas palabras los habían salvado a ambos.